increíble, pero mucha gente dice que esto ocurre. Por eso quiero sumar a la charla a Alejandro Parra, que es licenciado en Psicología de Efectos Paranormales. Esta historia la habrás escuchado. ¿La adjudicás a qué? ¿A esta historia de amor? ¿O a que alguien se está aprovechando para robar ropa, para mover objetos, asustar a la gente? Bueno, hay que distinguir, yo diría, entre lo que es el mito popular y el folclore de lo que son fenómenos auténticos. A ver. En la clínica psicológica, por lo general, a pesar de todos los trastornos psicológicos convencionales, hay algunos vinculados con experiencias que casi cualquier psiquiatra o psicólogo consideraría alucinaciones. Entonces aquí hay que saber distinguir hasta qué punto algunas apariciones son tales, son producto de, vamos a decir, entidades desencarnadas o cosas por el estilo, y hasta qué punto estas son percepciones que las personas tienen, pero que forman parte, claro, de su propio trastorno. ¿Y cómo se prueba que un fenómeno paranormal es tal? Existe, ocurre. Bueno, en general hay diversos tipos de procedimientos, digamos. En términos generales hay que examinar cuidadosamente la estructura psíquica de la persona para ver si realmente no se trata de una interpretación delirante de eventos que ocurren naturalmente. Por ejemplo, en muchas ocasiones nos han llegado casos de personas que escuchan ruidos en el aire acondicionado y creen que les habla el aire, que hay un espíritu incorporado que les habla, cosas por el estilo. En otras ocasiones hay cierto tipo de experiencias que se han caratulado bajo el nombre de apariciones en crisis, donde algunas personas, por ejemplo, durante la noche sueñan que un familiar suyo los visita y a la mañana siguiente se enteran que a la misma hora que esa persona tuvo el sueño, esa persona había fallecido. A consecuencia de esto, bueno, hemos logrado clasificar. Nosotros llevamos a cabo una encuesta en la Universidad de Buenos Aires sobre una población de más o menos 400 casos, y aproximadamente el 70% de los estudiantes de primer año de psicología habían tenido al menos una vez en su vida algún tipo de experiencia vinculada con experiencias aparicionales. A ver, hace un puntito allí, porque, padre, a mí me enseñaron que el alma que entre la tierra y el cielo está, entre el infierno, digamos, el cielo está en el purgatorio. Si uno reza, esa alma termina yendo al cielo. Acá Susi dice, guarda, que hay espíritus que quedan deambulando, ¿no es cierto?, por donde estamos nosotros. Y acá voy otra vez a Parra, porque te quiero preguntar específicamente esto, que toda la gente o lo ha practicado o lo ha escuchado. El famoso juego de la copita, donde uno llama a una persona y quizá aparece esa persona o aparece otra. Ese fenómeno nos parece a todos los que estamos en la mesa, que puede ser 8, 10, las personas que sean, estamos todos imaginando que eso ocurre o ese espíritu está transmitiendo un mensaje y lo tenemos que, no digo escuchar, pero ver lo que quiere transmitir. Bueno, es un tema un poco controvertido. Hay varias opiniones con respecto a esto. Hay quienes aconsejan hacerlo, quienes no lo aconsejan. Hay quienes dicen que la práctica es peligrosa, hay quienes lo hacen regularmente. ¿Por qué sería? Bueno, digamos, en términos populares, las prácticas vinculadas con la comunicación con los muertos o con entidades, bueno, siempre han sido vistas como contraproducentes, sobre todo porque quienes las practican, en términos generales, podrían no estar suficientemente preparados, exacto, para poder realizar este tipo de juegos. Entonces vos das crédito que cuando uno hace ese juego, la persona que supuestamente falleció es la que está hablando. A veces sí, a veces no, depende si la información es parte de las personas que están practicando en ese momento el juego. A ver, muchas veces, por ejemplo, cuando las personas colocan su dedo sobre la copa o la planchita, depende de cuál sea el instrumento, y se mueve, pero en realidad lo hace como consecuencia de los movimientos que inconscientemente cada uno de los participantes ejecuta sobre el objeto. Entonces los mensajes que se producen en realidad es una construcción de parte de cada uno de los miembros del grupo que lo está realizando. No es tan fácil. Susi, ¿vos qué opinás de esto? Que no es tan fácil hacer el juego de la copa, ¿no? Se trata simplemente de que se reúnan 5 personas y empiecen a tocar la copa. Tiene que haber un medium, una persona que haga de puente para que ese espíritu se exprese y a través de él mover la copa. Está bien, y cuando no se expresan a través del juego, ¿cómo se expresan? ¿Con todo esto que estábamos describiendo? ¿Con ruidos? ¿Con olores? Dame ejemplos. Por ejemplo, cuando es un espíritu que quiere irse, que está pidiendo ayuda, bueno, con ruidos, con rap se llaman los golpecitos, bueno, con todos estos fenómenos, ¿no? Cambios de temperatura. ¿Me pueden cambiar un objeto de lugar para darme un mensaje? Yo tengo mi mesa de luz, esa foto la encuentro guardada en el, no sé, o movida. Sí, a veces suele suceder, o puertas que se cierran, puertas que se cierran con llaves, objetos que desaparecen. A ver, generalmente, ¿lo hacen a mis espaldas o para que yo lo escuche o puedo llegar a ver el movimiento de ese objeto?
Y podés en llegar el a momento verlo. en que me está mandando el mensaje. Y si estás en un estado de sensibilidad, de percepción, podés llegar a verlo. Hay una experiencia muy común que se llama sensación de presencia, ¿no? En donde, por ejemplo, una persona puede estar en su casa trabajando o estudiando y siente persistentemente que alguien lo observa y se da vuelta, por supuesto no había nadie, ¿no? Sí. Estas podrían ser experiencias que muchas personas las atribuyen a espíritus, Ajá. pero a veces no tienen nada que ver con eso. Otra cosa que he Contactos, escuchado, perdón, contactos, del sí. mito popular es Sí. que uno se muda y ahí vivía una persona que falleció en la casa y esa persona constantemente nos manda mensajes para que nos vayamos, para que no la habitemos. Y hay gente que termina mudándose. Hemos visto películas, hemos leído libros que dan cuenta de Bueno. que esas historias no sé si son reales, pero por lo menos Con son muy res- exitosas en la gente. La Bueno, gente con las ve. respecto a esto, yo tengo, en una oportunidad tuve una vinculación con un empresario inmobiliario muy importante de Buenos Aires, que me contaba anecdóticamente en relación con este tipo de casos, que ellos tenían, bueno, dentro de de centenares de departamentos que tenían, había algunos casos donde los inquilinos, después de 2 o 3 meses, les tenían que literalmente devolver la llave, y porque sentían que en ese lugar no podían habitar, ¿no? Claro. Y esto es un fenómeno bastante frecuente en muchas casas. A ver, También perdón, hay que- perdóname, Susi, porque quiero Basta, hacer intervenir al sí, padre. basta. Padre Russo, la Iglesia en general admite la posibilidad de la existencia de espíritus entre nosotros que manden señales. No, porque los espíritus, entre comillas, es decir, la vida de los que han muerto están en otra dimensión, en otro estadio distinto. Vos decías recién, el dogma ya a partir del Concilio de Trento elabora, es decir, como esos estadios diferentes, la existencia del purgatorio, por ejemplo, para aquellos que tienen que purificarse antes de entrar en la presencia de Dios, de aquellos que mueren y van directamente a la presencia de Dios, Claro. de aquellos que están condenados, de lo cual no podemos afirmar si hay o no Y condenados. de los que quedan en el medio. Yo decía, Susi da la sensación de que están entre nosotros. Usted me habla del purgatorio, coincidiendo conmigo y con la Iglesia, obviamente. O sea, no se admite de ninguna manera. Y no hay ninguna como señal. la única cosa que hay entre el purgatorio y nosotros, por decirlo así, son las buenas obras que nosotros podamos hacer, la celebración de la misa que se aplica en sufragio de ellos, es decir, Exacto. se le aplica los méritos de Jesucristo, la oración, Bien. es decir, o por ejemplo una buena obra de cada uno, pero que ellos tengan influencia entre nosotros, no. Lo que Bien. decía el rey estaba bien, es decir, la mayoría de estas cosas, de estos fenómenos, todos pueden tener una explicación natural. ¿Qué pasa? Durante mucho tiempo no hubo explicaciones naturales porque la ciencia no había encontrado cuáles eran. Y entonces, ¿qué se daba? Se daba una explicación sobrenatural, porque había que inventar una respuesta Está a claro. determinadas cosas. ¿no? Padre, una cosita, porque hay gente que a lo mejor dice, bueno, a mí me pasó y si me vuelve a pasar me daría mucho miedo. Y para cerrar esta nota, me gustaría, Susi, vos que estás estudiando el tema permanentemente, ¿qué consejo le daría a aquella persona que cree en todo esto respecto de cómo reaccionar? ¿Qué hay que hacer? ¿Intentar Primero- comunicarse? Puede ser un delirio, intenta y quiere hablar y Primero- que hay que darle el gusto, hay que ir por ese camino. Primero tiene que descomprimir el sentimiento, esa presión que se forma en un lugar cuando pasan estos fenómenos. Hay que descomprimir el ambiente. Después, nadie mejor que un sacerdote o un pastor, alguien que maneje la oración, que se maneje a través de la oración, para tratar de solucionar el tema de la aparición o del fantasma o de lo que quieran llamarle. Está claro. ¿Mm? Bueno, yo creo, para cerrar, ¿no? A todos nos ha parecido alguna vez que hemos vivido alguna situación paranormal, nos hemos asustado, no hemos sabido cómo reaccionar, no sabíamos cómo se originaba. Desde mi experiencia, la experiencia de mi familia, yo aconsejo lo que decía Susi, lo que decía el padre. El rezo, me parece que es lo que mejor El nos puede poder de hacer, la oración. el mejor alimento, sobre todo para los Señor. creyentes, es lo que nos lleva a pensar que estamos favoreciendo esa alma que se quedado en el purgatorio. Más allá de esta broma que estamos haciendo con las luces, yo creo que eso es lo que nos libera de la malicia de la gente, de la envidia y lo que ayuda a aquellas personas que murieron a llegar a Dios. Así que